Por aquí ya tengo la presentación, nada Ok, más para compartirla, sí. ¿no? Bueno, te presento rápidamente y ya Claro, comenzamos. muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de este seminario. Hoy tenemos que terminar un poco más temprano, Diego? Entonces, a las 7:45, por diferentes cuestiones relacionadas con la facultad. Pero bueno, nos pidieron terminar un poquito antes, pero creo que es tiempo suficiente para que veamos, ¿no? Lo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces estamos desde abril del 2025, en la quinta sesión de este seminario de este semestre, que es sobre una lectura de artículos. Entonces espero, ojalá hayan podido leer el artículo, pero Diego nos va a contar un poco sobre él. Y bueno, rápidamente, pues Diego es estudiante actualmente de el posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, está en el doctorado en Filosofía de la Ciencia, haciendo una tesis sobre temas relacionados con filosofía de la computación, y pues por eso le pedimos que expusiera el día de hoy este artículo. Muchas gracias por acompañarnos, Diego, y pues ahora con la palabra. Gracias a ti, Karen, por la invitación. Bueno, pues es un honor estar en este seminario. Yo tiene poco que lo conozco, ¿no? Relativamente poco, pero bueno, aquí estamos y espero resumirlo y sintetizarlo bien, ¿no? Permíteme. Nada más voy a compartir la pantalla. Tengo una breve presentación. Ya está, ya lo Sí, ahí estamos se viendo. ve, ¿verdad? Entonces nada más la voy a ampliar. Ujú. Ahora sí ya está completa, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. ¿Sí me escucho bien también? Sí, todo muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también a todos quienes asisten a esta sesión. Espero que el tema les resulte pues interesante. Y bueno, el artículo que yo elegí para esta sesión se titula Democratización de la IA y la preocupación por la injusticia algorítmica. Y bueno, antes, en primer lugar, quisiera decir algunas cosas muy breves sobre por qué elegí este artículo. Y bueno, es un artículo muy reciente de 2024. Y yo, bueno, lo encontré como parte de mi trabajo de investigación en el doctorado. Eh, pues bueno, mi investigación, digamos, se centra o se ubica en la intersección entre tres grandes esferas, que son la inteligencia artificial, el control democrático y el diseño. Entonces, pues digamos, yo cuando me pregunto cuestiones como cómo democratizar la inteligencia artificial, o cómo incorporar en su diseño valores democráticos como la justicia, la igualdad y la autonomía, pues bueno, es así como yo llego a este artículo, ¿no? Que para mí además fue un parteaguas, porque, bueno, un parteaguas y un puente, porque permite o me permite a mí discutir cuestiones del primer capítulo con el segundo. Y bueno, ya dicho esto, vamos para allá. Bueno, empezaré por decir que el objetivo general del artículo pues tiene que ver con, a ver, permítame, ya. Tiene que ver con, para esta autora que es Tian Lin, eh, ella se propone en este artículo democratizar, bueno, primero a ver, analizar qué significa democratizar la IA y en segundo lugar analizar o evaluar el potencial que la democratización tiene para hacer frente a un problema que se conoce como el problema de la injusticia algorítmica, ¿vale? Del que ya también en otras sesiones del seminario pues se ha trabajado. Dos notas preliminares importantes. Tiene que ver, bueno, la primera de ellas tiene que ver con
que debemos distinguir entre democratización de la IA y IA para la democracia, perdón. Democratización para la IA tiene que ver con incorporar este tipo de valores que ya mencionaba: justicia, autonomía, igualdad, en el diseño y en el desarrollo de estos sistemas, mientras que cuando hablamos de inteligencia artificial para la democracia, lo que normalmente se hace referencia es a utilizar este tipo de sistemas para fortalecer, digamos, un sistema electoral democrático, ¿no? A grosso modo, a eso se refiere esta distinción. La segunda, que es muy importante también establecer para esta autora, tiene que ver con que cuando se habla de democratizar la IA, el objetivo de esto va más allá de solo mitigar la injusticia algorítmica. Estas dos cuestiones ya irán quedando más claras conforme avance en mi exposición, pero bueno, igual podemos regresar a ellas. Una cuestión también importante desde el principio tiene que ver con que recientemente se ha considerado la democratización de la IA como una respuesta prometedora al problema de la injusticia algorítmica. Bueno, ¿a qué se refiere este cambio? Pues tiene que ver con el problema de la injusticia algorítmica, que, bueno, definiré como, digamos, la injusticia algorítmica hace referencia a las consecuencias discriminatorias, eh, desiguales o injustas que se producen como resultado de los sesgos o de ciertos tipos de sesgos en el diseño y en el desarrollo de los sistemas de IA. Vale, ahorita voy a decir un poco más de cosas sobre la injusticia algorítmica, pero lo traigo a colación porque, digamos, este artículo se sitúa en la discusión precisamente de la injusticia algorítmica, en el que los debates se han centrado sobre todo en soluciones de tipo técnico, en el que, digamos, se han buscado, en primer lugar, definiciones matemáticas, estadísticas de justicia, y luego se ha buscado, a un nivel muy técnico, cómo incorporarlas a los sistemas de IA. Digamos, esto que estoy describiendo es la estrategia estándar que se ha mantenido en estas discusiones, ¿no? O sea, se reconoce el problema de la injusticia algorítmica y se ataca con este tipo de soluciones técnicas de las que acabo de hablar. Y bueno, este artículo precisamente viene a ampliar el foco y a buscar otro tipo de estrategias que ya no son meramente técnicas, que no competen ya meramente a los ingenieros en ciencia de la computación, sino pues, a un mayor número de estudiosos, ¿no? Desde la ética o desde las ciencias sociales y políticas. Entonces, digamos, este artículo justamente se sitúa ahí, ¿no? Como ampliar el foco de estas discusiones. Y bueno, ahora sí, respecto a la democratización de la IA, ya tomando en cuenta que esto forma parte de un giro en las discusiones sobre injusticia algorítmica, hay que decir que cuando se habla de democratización de la IA bueno, ha sido bastante reciente este cambio, ¿no? Empresas, estudiosos, digamos, desde la academia, desde la industria, pues han empezado a hablar de democratizar la inteligencia artificial. De empresas como Google, Microsoft, Meta, pues justo parecen manifestar cierto compromiso con la idea de democratizar la IA. Ahora bien, este uso ampliado, pues también es muy confuso, porque no siempre está claro a qué se están refiriendo con democratizar la IA, ¿no? Como veremos, pues tiene distintos significados y se le ha asociado también a distintas prácticas, ¿no? Distintas formas de llevar a la práctica, pues la democratización de la IA. Otro punto importante para la autora, para Lynn, es que no se ha investigado suficientemente el potencial de la democratización de la IA para la injusticia algorítmica, que como ya dije, forma parte de los objetivos del artículo. Y bueno, tomando en cuenta esta confusión y esta diversidad de usos del término, eh, Tian Lin identifica al menos tres usos o tres sentidos de la democratización.
eh, la democratización del uso y el acceso, la democratización del diseño y desarrollo y la democratización de la gobernanza. Sobre estas voy a profundizar más adelante. De hecho, yo diría que la parte nuclear del artículo se centra precisamente en esclarecer estos sentidos, pero bueno, ahorita regreso a ellos. Lo que me interesa aquí enfatizar es precisamente qué es la injusticia algorítmica. Como ya dije, la injusticia algorítmica pues refiere a los resultados discriminatorios, injustos, desiguales que se generan como consecuencia de ciertos sesgos que se incorporan en el diseño y en el desarrollo de sistemas de IA. Por ejemplo, los modelos predictivos, que son los más comunes, ¿no? O bueno, son de los que se ha escrito mucho. Y aquí, en relación con la injusticia algorítmica, también hay que tener presente que la noción de sesgo también eh, está sujeta, digamos, a diversas interpretaciones. A menudo la interpretamos de manera negativa, ¿no? Cuando decimos que alguien está sesgado en sus juicios, en sus argumentos, en sus perspectivas. Pero, digamos, hay que tener cuidado en estas discusiones de injusticia algorítmica, en pensar que solamente tiene un sentido negativo. Un ejemplo de esto sería pensar en la discriminación positiva, ¿no? Un sesgo, digamos, se incorpora un sesgo con el objetivo de, pues, equilibrar una situación desigual, y en este caso, pues, se hablaría incluso de un sesgo positivo. Eh, bueno, estos sistemas, al menos en el caso de los modelos predictivos, que son los que más se han estudiado en relación con la justicia algorítmica, se ha defendido su uso a partir de pensar que vuelven los procesos de toma de decisiones, los tornan más eficientes. Y esto no siempre es así porque justamente junto a la eficiencia que pueden representar estos sistemas, pues también perpetúan sesgos o bueno, perpetúan injusticias, situaciones desiguales. Esto es importante para el artículo, porque es importante que esto quede claro, porque justamente con las estrategias usuales en la injusticia algorítmica es con lo que se propone, digamos, bueno, es el motivo que es lo que motiva la democratización o que se hable de democratización de la IA. Y también antes de discutir las tres grandes interpretaciones de la democratización, hay que tener presente que ciertas distinciones conceptuales que establece la autora, como ya dije, el acercamiento o el enfoque a la justicia, digamos, en el campo de la justicia algorítmica, pues tiene un carácter muy técnico, muy reduccionista, y en cambio, Lin nos va a proponer entender la injusticia algorítmica como un tipo de injusticia estructural. ¿Vale? Bueno, esto para ello se basa en la teoría bueno, de la filósofa y teórica norteamericana Iris Marion Young. Eh, bueno, ella tiene una teoría de las estructuras sociales en la que brevemente, pues, eh, las define como condiciones de trasfondo que posibilitan o restringen las posibilidades u oportunidades de los individuos. Estas estructuras sociales se componen de normas, de leyes, de normas sociales, de esquemas que abarcan al ámbito de lo simbólico, de los imaginarios y a distribuciones de recursos. Digamos, así es como esta autora entiende las estructuras sociales y, bueno, Lin va a tomar esta idea de la estructura social, pero le va a dar un cambio, iba a decir ligero, pero en realidad sí es un cambio importante porque en lugar de solo hablar de estructuras sociales, pues nos va a hablar de estructuras sociotécnicas, es decir, donde hay, digamos, una relación más compleja entre lo social y lo técnico, o al menos no pueden distinguirse fácilmente. Y para Lin, las estructuras sociotécnicas actuales eh, están ligadas fundamentalmente a los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, dentro de esa estructura sociotécnica, los sistemas de IA tendrían para Lin un lugar fundamental.
Bueno, otro concepto importante para Lean, que toma también de esta teórica Iris Marion Young, es el de injusticia estructural. Y bueno, aquí pongo la definición de injusticia estructural. eh, Se refiere a pues cargas inmerecidas que, digamos, las estructuras sociales o sociotécnicas, cargas que imponen, o cargas sistémicas inmerecidas que imponen sobre los individuos, mientras que benefician a otros, ¿no? De manera también inmerecida. Y bueno, este tipo de justicia estructural pues se desarrolla a lo largo de categorías sociales, ¿no? Como la raza, el género, la clase social, digo raza también, bueno, entre comillas, por supuesto, que también hay una discusión ahí. Ahora, ¿por qué a Lynn, a esta autora, le interesa entender la injusticia algorítmica como un caso de injusticia estructural? Porque para ella esto le va a permitir entender por qué en las discusiones recientes se ha visto en la democratización de la IA una vía prometedora para hacer frente a la injusticia algorítmica. Por otro lado, concebir la injusticia algorítmica como un caso de injusticia estructural permite también ampliar el foco de los resultados, digamos, sesgados en sistemas de IA relativamente aislados, ampliar el foco hacia pues digamos, la influencia que tienen los sistemas de IA también en la estructura sociotécnica más amplia. Esto se relaciona con lo que comentaba al principio sobre los enfoques usuales a la injusticia algorítmica, en los que se definen ciertas métricas de justicia y se busca cómo implementarlas de una manera muy técnica, pero bueno, este es un enfoque muy reduccionista y justamente lo que ocurre cuando entendemos la injusticia algorítmica como injusticia estructural es que permite ampliar el foco hacia cuestiones pues sociales y políticas más amplias, no se quedan meramente en lo técnico. Eh, bueno, también enfatiza que no se trata meramente de, bueno, enfocar de esta noción, desde este marco teórico, la cuestión de la injusticia algorítmica, permite también entender que no se trata meramente de eliminar los sesgos en un sistema de IA particular, sino de explorar también de qué manera los sistemas de IA pueden contribuir a la justicia social o a cuestiones como la justicia social. Y en definitiva, para Lean se trata de transformar la estructura social y hacerla menos injusta. Bueno, dicho esto, de manera un poco preliminar, que es importante para entender pues, el argumento o los argumentos de Lean, paso ahora sí a las tres nociones de democratización que identifica. Para cada una de ellas va a evaluar eh, el potencial, las limitaciones, qué es lo que motiva cada una de estas interpretaciones. Y bueno, la democratización del uso es tal vez el sentido que comúnmente o más comúnmente asociamos con cuando hablamos de democratizar algo. Bueno, pienso que si le preguntamos a cualquier persona, así la respuesta inmediata sería que democratizar una tecnología sería ampliar el uso, ¿no? Ampliar el uso de Internet, ampliar el uso de las computadoras, ampliar el uso de impresoras 3D. Bueno, este sentido de democratización del uso tiene ciertas ventajas para Lean, y es que permite bueno, al permitir que más personas hagan uso de herramientas tan poderosas como la inteligencia artificial, pues esto supone un contrapeso, en principio, al poder acumulado por las grandes empresas, ¿no? O los gobiernos que están desarrollando este tipo de tecnologías. Y bueno, en relación también con esta interpretación de la democratización, Lean destaca dos tipos de prácticas. La primera de ellas tiene que ver con reducción de los costos de uso y la segunda con bueno, con proveer servicios a las personas para que puedan incorporar la IA en sus procesos de trabajo. Esto también, digamos, como ya decía, puede ayudar a reducir las jerarquías de poder injustas y también a reducir la brecha digital. Bueno, también puede ayudar a reducir las desigualdades sociales. Por ejemplo, en el ámbito de la atención médica,
digamos, si extendemos el uso de estos sistemas y si entrenamos, no sé, a los médicos para que puedan hacer uso de ellas, eh, bueno, pienso que se puede llevar, no sé, a comunidades donde es difícil o donde está muy abandonado el servicio médico. De hecho, bueno, Lin en el artículo expone un ejemplo de que en la India, en relación con una patología de los ojos, que si no me equivoco es retinopatía diabética. Bueno, en este caso, digamos, sería un ejemplo de cómo la extensión del uso de estos sistemas de diagnóstico médico basados en IA pueden ayudar pues sí, a reducir las brechas en la atención a la salud. Ahora, ahondando más en los problemas que puede tener la democratización del uso, bueno, ante todo hay que pensar que democratización no siempre significa algo o no necesariamente es algo positivo, ¿no? Porque, bueno, encontramos usos malintencionados, o sea, pensemos en una situación en la que se generaliza el uso de cierta tecnología, pero se utiliza con fines distintos a los que fue diseñada y pues esto puede ser contraproducente incluso, ¿no? A pesar de que se sigue hablando de democratización del uso. Y bueno, Lin habla de las deepfakes y del uso malintencionado de deepfakes, no sé, para la desinformación, para la propaganda, o de ChatGPT, ¿no? Más recientemente, para clonar la voz de las personas. Y, bueno, bueno, aquí también es importante pensar que los usos malintencionados no siempre son intencionales. O sea, puede ser que, bueno, puede ocurrir que esta generalización del uso pueda ser una generalización de sistemas sesgados. Y entonces, aunque se sostiene la democratización del uso, por otro lado hay un efecto negativo porque se generalizan los resultados discriminatorios. Bueno, ahora en el segundo sentido de la democratización tiene que ver con la democratización del diseño y el desarrollo. Y bueno, se refiere precisamente a que un mayor número de personas puedan involucrarse, puedan participar en los procesos de diseño y desarrollo. Y este sentido de democratización también, digamos, tiene cierta promesa para reducir desequilibrios de poder frente al poder de las grandes empresas tecnológicas. Otra ventaja de la democratización del desarrollo es que permite o posibilita que los sistemas se adapten mejor a las necesidades, intereses y perspectivas de grupos más diversos. Normalmente los sistemas de IA pues están diseñados, están desarrollados por grandes empresas que responden en primer lugar a sus intereses, ¿no? Y a pesar de eso, son tecnologías que se imponen al resto de la población, sí, bueno, al resto del mundo. De ahí, digamos, sería la promesa de la democratización del diseño y del desarrollo, poder hacer esto, bueno, poder diseñar estos sistemas de manera que sean más sensibles a las necesidades, ¿no? De grupos más diversos. Y bueno, aquí hay dos tipos de prácticas. La primera de ellas tiene que ver con la reducción de las barreras técnicas y la segunda con el diseño participativo. Digamos, en conjunto tendrían cierto potencial para mitigar la injusticia algorítmica a nivel conceptual, aunque enfrenta serias limitaciones en la práctica. Este último punto es importante enfatizarlo porque, bueno, parte del objetivo del Lean es precisamente evaluar cuáles son las perspectivas de los distintos sentidos de democratización para paliar el problema de la injusticia algorítmica. Entonces, aquí lo que dice es que la democratización del desarrollo sí es prometedor a nivel conceptual, ¿no? Y que se enfrenta a dificultades en la práctica. Ahora, respecto a las formas o a las prácticas asociadas a esta interpretación, que tiene que ver con las barreras técnicas, digamos, cómo lograr esta democratización, pues tiene que ver, o algunas de las propuestas han tenido que ver con compartir modelos preentrenados y también conjuntos de datos.
¿no? Como recordarán, pues los sistemas de IA se basan buena parte de su funcionamiento en grandes conjuntos de datos. Ay, perdón, voy a tomar agua. Ay, gracias. Bueno, las propuestas que se han hecho para democratizar el desarrollo tiene que ver con estos modelos preentrenados y conjuntos de datos. Sin embargo, esto plantea un peligro y es que se pueden también, bueno, se pueden generalizar también los impactos negativos, ya sea por un uso malintencionado o por bueno, por un diseño, mejor dicho, malintencionado o por un diseño descuidado. Otra preocupación en relación con la reducción de las barreras técnicas tiene que ver con el costo ambiental de los sistemas. Pues bueno, recientemente se ha hablado mucho, ¿no? De las ingentes cantidades de energía que requieren para funcionar estos sistemas, digamos, ya no solo de datos, sino pues de energía eléctrica, o sea, tienen una huella o un costo ecológico pues considerable. Digamos, este sería también pues otra cuestión a considerar, ¿no? Otra limitación de la reducción de barreras técnicas tiene que ver con que para Lean esto representaría un limitado cambio estructural, ¿vale? O sea, como ya dijimos, para Lean todo esto debería apuntar a transformar la estructura sociotécnica, pero si apostamos por la reducción de barreras técnicas, pues realmente el cambio sería muy limitado, incluso podría ser perjudicial si pensamos en algo que denomina monocultura algorítmica, que se refiere a utilizar el mismo tipo de algoritmos o las mismas bases de datos para diseñar distintos sistemas de IA. Pensemos en una situación en la que distintos ingenieros, distintos actores utilizan los mismos recursos técnicos para desarrollar sistemas de IA distintos, pero siguen manteniendo los mismos sesgos de esas bases de datos, de esos modelos preentrenados. Entonces, pues, digamos, lo que ocurre es que la injusticia se perpetúa, se exacerba. A fin de evitar este problema, pues Lean lo que nos sugiere, lo que recomienda, es que antes de pensar en meramente compartir estos modelos y estos conjuntos de datos, pues prestar atención precisamente a los valores incorporados en ellos. Otra de las vías para llevar a cabo la democratización del diseño y del desarrollo se refiere al diseño participativo, que por una parte, bueno, en principio el sentido más básico sería permitir que un mayor número de actores intervengan en el desarrollo de estos sistemas, pero no meramente a un nivel técnico, sino reconociendo que hay aspectos no técnicos que hay que considerar. O sea, pienso en cuestiones como por qué diseñar tal o cual sistema, a quién va a beneficiar, a qué necesidades responde. Digamos, el diseño participativo permite así incrementar la representatividad de los conjuntos de datos. También permitiría desafiar asimetrías de poder injustificadas y ayudar a evitar o a mitigar puntos ciegos de los sistemas de IA, que bueno, como cualquier otra tecnología, pues la IA también tiene puntos ciegos y lo que Lean nos dice es que la incorporación de más actores, de más perspectivas, permite precisamente o permitiría evitar estos puntos ciegos. Y ella en el artículo da un ejemplo de una aplicación desarrollada por Apple que tiene que ver con el seguimiento integral de la salud, o que así se presentaba, digamos, con este título, desarrollo integral o seguimiento integral de la salud, pero que era incapaz de registrar el ciclo menstrual de las mujeres, ¿no? Entonces nos dice que este es un punto ciego porque pues está dejando fuera a una parte significativa, ¿no? De la humanidad y que podría haberse evitado si se hubieran tomado en cuenta o se hubieran incorporado más perspectivas de mujeres al diseño de esta aplicación.
Ahora, bueno, continuando con los problemas de la IA participativa o con esta cuestión del diseño participativo, Lean destaca que se enfrenta a, bueno, aunque teóricamente es prometedora para hacer frente a la injusticia algorítmica, se enfrenta a serias limitaciones en el mundo real que tienen que ver con tiempo, con recursos, con falta de claridad sobre pues, los objetivos, ¿no? que tengan las intervenciones participativas. Otra limitación de la IA participativa tiene que ver con que la participación no sea significativa, o sea, que se promueva o que se lleve a cabo cierta participación, pero que al final no tenga pues mayor relevancia, ¿no? Que no tenga poder de decisión. Y esto nos lleva al siguiente punto que tiene que ver con lo que pues se denomina participation washing y que tiene que ver con hacer un uso muy superficial del término, digamos como pensando en cuestiones de prestigio en las empresas tecnológicas, ¿no? Que se pondrían meramente una etiqueta de que están haciendo o están promoviendo cierta participación, pero realmente no habría esfuerzos significativos para cambiar situaciones de poder injustas. Esto, bueno, ocurre también o bueno, el ejemplo más claro para entender esto de participation washing tiene que ver con un término que también es, bueno, que es más popular, que es el greenwashing, que se refiere también a estos productos verdes que pues solamente lo son verde de etiqueta, ¿no? O sea, son verdes, pero pues porque por una cuestión de marketing. Y bueno, otra cuestión, otro límite, otra limitación de la IA participativa, pues bueno, es que se reduzca a algo meramente simbólico o que incluso contribuya a legitimar prácticas injustas o explotadoras. Y bueno, estos problemas que Lean presenta en relación con la participación de la IA, pues yo creo que no son exclusivos de la IA, sino de la participación en general, ¿no? En participación en diseño participativo en otras tecnologías. Bueno, finalmente, el tercer sentido que Lean identifica tiene que ver con la democratización de la gobernanza. Y aquí, pues, entramos de lleno en el terreno de la regulación. O sea, si antes estamos hablando de procesos de diseño, procesos de desarrollo, en este caso estamos hablando más de una cuestión, pues, regulatoria. Ajá, y en este sentido, digamos, se presentarían o podemos distinguir dos tipos de cuestiones. Unas que Lean denomina con las etiquetas de ex ante y ex post. Las cuestiones ex ante tendrían que ver con preguntarnos qué tipo de sistemas desarrollar y, digamos, son previas al desarrollo del sistema. ¿Por qué desarrollar cierto sistema? Con qué, bueno, ¿a quién va a beneficiar? Y las cuestiones ex post tendrían que ver con quién debe tener acceso a este sistema o a quién debemos responsabilizar por, no sé, a lo mejor los resultados negativos, ¿no? que pueda tener un sistema. Eh, esta vertiente de la democratización para Lean ofrece también cierto potencial en la mitigación de la injusticia algorítmica porque establece más controles y evita también una toma unilateral de decisiones. A ver. Bueno, aquí Lean reconoce también que hablar de de la democratización de la gobernanza, pues es también una cuestión muy amplia en la que podemos distinguir pues distintas formas de llevar a cabo esta democratización. La primera de ellas, mediante instituciones democráticas existentes, y aquí pues debemos pensar en el tipo de regulaciones que se han establecido a nivel internacional. Por ejemplo, la Unión Europea con la ley de IA, eh, pero bueno, también otras agencias internacionales que han propuesto normativas, han propuesto principios éticos muy generales. eh, y bueno, ¿y cuál es el problema con este tipo de democratizar la gobernanza?
El problema con esto es que normalmente exige de los tomadores de decisiones, de los políticos, pues requiere una comprensión, pues hasta cierto punto profunda de las tecnologías sobre las que van a tomar decisiones. Esto es difícil debido al cambio, bueno, al ritmo acelerado con el que se suceden normalmente los cambios tecnológicos y a la falta de pericia y de conocimientos, ¿no? Otro problema tiene que ver con la corrupción. Eh, Lin lo denomina, o quiero decir captura reguladora. Bueno, ahí dice caputra, pero bueno, captura reguladora se refiere precisamente a cuando las empresas ejercen cierta influencia para que sus intereses sean favorecidos por encima de los intereses públicos. El segundo sentido en el que puede interpretarse la gobernanza tiene que ver con participación directa y pues, bueno, permíteme. Claro, o sea, aquí, digamos, entrarían propuestas más de abajo hacia arriba, que, bueno, aquí en inglés lo ponen como bottom-up, a diferencia de las anteriores que suelen venir desde estas grandes, pues, agencias gubernamentales. eh, este otro tipo de propuestas, pues, van más de abajo hacia arriba, ¿no? Son más simétricas y y por tanto son más inclusivas. LIMP reconoce que también tienen cierto poder para mitigar las asimetrías de poder y, bueno, también desarrolla ciertas críticas que se han hecho a la participación amplia y directa y que tienen que ver con ciertas formas de entender la democracia y con el problema de la tiranía de la mayoría, en el que, digamos, en un proceso de votación, pues los intereses mayoritarios, aunque no sean los mejores, pues son los que tienden a predominar, dejando fuera pues a grupos minoritarios o marginados. Bueno, el tercero de estos sentidos para la democratización de la gobernanza se refiere a la deliberación representativa. Yo diría que estos son como los mecanismos más novedosos y más prometedores dentro de la gobernanza para hacer frente al problema de la injusticia algorítmica. Y bueno, aquí podemos identificar un enfoque que Lin denomina mini públicos deliberativos, que se refiere digamos, se convoca a personas a personas además se les convoca al azar para que puedan discutir sobre ciertos temas que vayan sobre los que haya que tomar decisiones. Bueno, esto como mecanismo democrático. Para Lin también esto pues es la forma más prometedora para practicar la democracia directa y entre sus beneficios se encuentran también la reducción de los desequilibrios de poder, superar sesgos individuales y bueno, desarrollar soluciones más integrales al problema de la injusticia algorítmica. La implementación de este tipo de mecanismos democráticos, como son los mini públicos deliberativos, bueno, requiere de la consideración de ciertos detalles sobre, por ejemplo, cuándo deben llevarse a cabo, qué cuestiones deben discutirse, quién debe participar en ellos y qué debemos hacer con los resultados. Si los gobiernos o quienes vayan a tomar las decisiones deben tomar en cuenta estos resultados solamente cuando vayan de acuerdo con su agenda política, digamos, esto hay que tomarlo en cuenta cuando se busque implementar este tipo de mecanismos. Y bueno, también, o mejor dicho, algo muy importante ya hacia el final del artículo, o a lo largo, sí, al final del artículo que le interesa enfatizar a Lynn es el peligro del democracy washing. Así como hablamos del participation washing y se habla normalmente del greenwashing, pues el mayor peligro para Lynn de no tener profundidad en estas discusiones tiene que ver también con que el uso que se ha hecho de la democratización de la IA pues sirva o funcione para evitar escrutinios más rigurosos.
pensemos y que las empresas utilizan este tipo de etiquetas y entonces de esa forma evitan que el gobierno o los gobiernos pues presten más atención a las prácticas, ¿no? Pues porque tienen la etiqueta de que están siendo democráticos. Este es el mayor problema para Lin, o el mayor peligro. Y bueno, para evitar precisamente este democracy washing, ella nos pide que prestemos atención a o prestemos más atención a las relaciones de poder en este sistema sociotécnico. Y la conclusión principal de Lin es que pues ciertas formas de entender la democratización son más prometedoras para eh, mitigar el problema de la justicia algorítmica. Y sí, bueno, justamente esa es la conclusión principal. Ya me salí de aquí. Pero bueno, esta era prácticamente la presentación. Espero no haber sido muy confuso. Y pues, si quieren, podemos discutir como más puntualmente el artículo. Ok, pues muchas gracias, Diego. Igual si quieres, deja de compartir para que, pues a ver si los demás se animan a hacer preguntas y que nos Ya quedó, veamos. ¿verdad? Muchas gracias. Raimundo, Gracias, Diego. Me parece muy interesante y me interesa ver lo que tú vas a encontrar en tu propia investigación pronto, porque lo de Lean me parece que tiene muchos huecos, muchas cosas poco desarrolladas. Cuando vi que se trataba de la democratización de la inteligencia artificial y que podía entenderse en varios sentidos, dije, claro, cada quien entiende democracia como quiere. Es prácticamente un término honorífico. Pero eso es justamente lo que ella no analiza. Lo que analiza es la parte de democratización de la inteligencia artificial, que ni siquiera aparece en inglés. Y puede ser de la inteligencia artificial porque habla de su uso o de su desarrollo o de su control. Pero esa es la parte que no es tan problemática filosóficamente, es problemática sociológicamente. Pero la parte interesante es que a ti te preocupan tres valores cruciales, si te entendí bien: justicia, igualdad y autonomía. Pero de esos tres, solamente uno es democrático, la igualdad, que es la definición que aparece en el texto. Mientras que la justicia, pues puede ayudar estas cosas, pero no hay ninguna garantía, porque como sabemos, a veces la democracia es muy injusta. Desde Sócrates hasta Trump, la democracia no es muy confiable y lo de autonomía, pues si lo tomamos en serio, nos iríamos hacia la anarquía, no hacia la democracia. La democracia tiende a ser, como menciona, creo que en la página 21 del texto, la tiranía de la mayoría. Entonces, tiene esa tentación constante y no hay realmente tanto una libertad positiva como una libertad negativa de que algunas cosas no nos controlen, déjenos que nos controlemos, o que la mayoría controle, o cualquiera de las versiones de la democracia que hoy día tienden a no ser las mayoritaristas, como tú sabes. Entonces, me interesa ver cómo esto va a impactar a lo que a ti te interesa cuando la democracia es algo que, poniéndonos ya en el extremo, es la antítesis de por lo menos dos de los valores, de los tres valores que a ti te interesan. Pues, ¿queremos realmente democratizar la inteligencia artificial o queremos que sea más justa, que sea más igualitaria y que dé mayor paso, mayor campo para la autonomía, sea o no democráticamente, si lo que importan son los valores? Y nos quitamos ese nombre honorífico
que cada quien entiende como prefiere y al final termina significando eh, prácticamente nada en concreto, cuando lo que importan son los valores. Sí te entendí, que para allá va tu investigación y para eso te puede servir este artículo. ¿Qué opinas, Diego? Sí, bueno, justamente, digamos, yo mencioné estos tres valores al principio, porque también muy al principio de mi investigación eran los que, digamos, yo o me interesaban más, pero al final tuve que decantarme por uno, que fue justicia, y eso me llevó al problema precisamente de la injusticia algorítmica, ¿no? Digamos, esa fue la ruta que me llevó o que me ha llevado hasta este artículo, y en efecto, pues, bueno, otra de mis preguntas de investigación fue o ha sido eh, cómo democratizar estos sistemas. Y en principio, pues, aunque democratizar es sinónimo a veces de beneficiar, pues este artículo viene a mostrar precisamente que debemos ser más cuidadosos al discutir este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando decimos democratización de la IA, bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿A quién va a beneficiar? Si a la mayoría, a la minoría. Pues sí, es toda la discusión, ¿no? Justo es como un parteaguas para mí entre justicia y democratización. Muchas gracias, Diego. A usted, doctor. Muchas gracias a los dos. A ver, Ángel. Hola, sí, muy interesante la exposición. También gracias por el artículo, no he tenido oportunidad de revisarlo. Pero por el otro lado, me surgieron varias dudas. La primera, justamente como abogado, la idea de justicia, pues justamente se entiende luego, aquí como lo comentan, ¿no? Como un valor, como una cuestión propia de la forma en la que operamos, pero también podríamos verlo justamente como el proceso de decisión, ¿no? Conforme a leyes, conforme se aplica justamente el derecho a casos concretos. Entonces ahí la cuestión justamente es que ya tenemos ese tipo de normas, ¿no? En el caso de las inteligencias artificiales. Eh, Luego sucede que más bien este tipo de tecnologías novedosas, pues se hacen valer de vacatio legis, de interpretaciones un tanto dudosas sobre estas normas, pues para generar revuelo, ¿no? Para tener zonas de oportunidad. Pero luego surgen justamente los debates en torno a la naturaleza misma de las herramientas, etcétera, a los orígenes, y pues se vuelve ya un tema dudoso, ¿no? Un hard case en términos jurídicos. Lo que a mí me parece que es erróneo, porque en realidad, pues estamos viendo justamente algo que luego sucede, ¿no? Que sucede constantemente, que hay tecnologías que son bastante innovadoras, disruptivas en ciertos aspectos, pero que no necesariamente vienen con este lado, con este otro lado como revolucionario, ¿no? Ese sería por un lado. Luego la segunda sería más bien por esta cuestión de democracia, porque justamente el problema con la democracia o el debate en torno a la misma, pues es que también se vuelve una categoría que parece más bien prescriptiva, pero pues justamente hoy en estos tiempos tiene ese carácter más bien descriptivo, ¿no? En tanto, bueno, ya desde la teoría política del siglo XX, pues se habla una definición mínima de democracia con Schumpeter y todo esto, y entonces, pues democratizar simplemente significa que más personas participen, ¿no? Que parece la autora, bueno, sí, sí, justamente el paper comenta que no va por ahí, que ese sería un obstáculo, pero me pregunto, pues, pero esa es justamente una de las características propias de la democracia, ¿no? Que se incremente la participación, que se reconozcan justamente orientaciones basadas bueno, tal vez no en mayorías que eliminen la capacidad de que las minorías resistan, pero que justamente tiene esa operatividad. Es decir, aquí me resulta interesante porque creo que va por en la misma vereda, ¿no? Como convertir esto en un problema tal vez un tanto más complicado de lo que realmente resulta y también justamente en este sentido, ¿no? Pues democratizar que la forma en la que nosotros nos relacionamos con las inteligencias artificiales, pues eso es producto más bien de un régimen, ¿no? De un régimen político, de una forma en la cual estos actores compiten y se determinan entre ellos para seguir compitiendo.
el ciudadano participa en la contienda, pero politizar todos y cada uno de los ámbitos de su vida y obligarle a que ahora hasta participe en la democratización de la inteligencia artificial, no sé, no me parece tan convincente como propuesta. En fin, ese sería como el asunto, ¿no? La primera, aquí, ¿cómo hablaríamos de justicia algorítmica si se puede ver justamente como eso, como el resultado de la actividad judicial? Y eso, pues, eso también podemos entender como justicia, ¿no? Y en segunda, esto, ¿qué podemos extraer? Hablar de democratización del conocimiento cuando, pues, o bueno, democratización de la inteligencia artificial, cuando en realidad la democracia es simplemente una forma procedimental, es una forma de hacer un procedimiento. Y también, como comentario, sí te sugiero que pongas la atención a Elena Armstrong con esta cuestión de los bienes comunes, porque también sería posible ver esto más bien como tal, ¿no? Como un bien común. La inteligencia artificial es un bien común y pues así como, perdón que utilice esta analogía, es como el agua que requiere un cierto tipo de tratamiento o programa especial por parte del Estado. Bueno, eso sería todo. Sí, gracias, Ángel. Bueno, no sé si entendí bien, pero eso fueron varias cosas. Yo solo quería contar en relación con la noción de justicia y la de democracia, pues que justamente son controvertidas y justamente tienen que ver con los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Se habla de justicia algorítmica y en esas discusiones el problema es precisamente cómo vamos a entender la justicia, ¿no? Y bueno, el mayor problema de todo esto es que los sistemas pues ya se utilizan, ¿no? Son sistemas, son problemas, afectaciones con las que ya vivimos o vive mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que pues es muy importante justamente entrarle a estas discusiones, pues porque ya son nuestra realidad, ¿no? Y bueno, voy a también a buscar esto de los bienes comunes. Digamos, este artículo también es como un primer paso, ¿no? Para esta otra parte de mi investigación. Entonces, pues estoy a tiempo para tomarlo en cuenta. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, muchos comentarios muy interesantes, ¿eh? A ver, ahorita salen más cosas. José Miguel. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante, pero, o sea, tengo un par de dudas respecto al texto, porque, por ejemplo, hay una parte donde, bueno, mencionaste durante la presentación y que también la mencionó el texto, que, o sea, que menciona que el uso, obviamente, democratizado de las inteligencias artificiales reduciría el control de las compañías sobre sus modelos, ¿no? Pero no me queda claro por qué, no sé, pues, a mi parecer el texto lo trata de una manera como si fuera algo positiva y no me queda claro por qué sería así o corrígeme si estoy mal. Y la otra es que concuerdo que el texto deja como que varios puntos, pues digamos, descuidados, porque, o sea, primero, pues lo que señaló Raimundo, ¿no? Cada quien entiende democratizar como, como quiere. Y el otro es que yo personalmente pienso que no, o sea, no se trata de como tenemos la herramienta, que pues es una gran herramienta, pero no se trata de como que bueno, la tenemos y ahora hay que cada persona que la use, ¿no? Porque pues sí representa, bueno, yo creo que hay que andar con cuidado con estas cosas porque pues sí representa, o sea, puede ser tanto una ventaja como una gran amenaza. Creo que es en la página 10 del texto que que menciona que ChatGPT tiene aplicaciones educativas, pero que también se puede usar para hacer propaganda, ¿no? Entonces, bueno, hace 2 sesiones creo había comentado que a mí me parecía que había que andar con escepticismo ante estas cosas y no lo digo en un sentido pues fuerte, escéptico, como dudar de las máquinas, sino más que nada como andar con cuidado, o sea, dudar de si todo lo que nos traen son ventajas. Y pues sí, creo que eso sería todo por mi parte. Gracias. Sí, gracias, José. Bueno, el primer punto que comentabas, dijiste reducir el control de las empresas sobre sus modelos. Eh,
Ajá, o sea, que decía que no sobre sus modelos, sino sobre el uso de estas cosas, ¿no? Que ya no, pues sí, más gente la usa y no queda como que en manos solo de ciertos grupos privilegiados. Bueno, yo pensaría que hay que tener en cuenta que pues actualmente estas empresas pues acumulan pues un gran poder que además ejercen sobre, pues, sobre el resto del mundo, ¿no? Ahora sí, ya no solamente sobre otras personas, sino sobre el resto del mundo. Y en este sentido, la democratización del uso y del diseño y desarrollo, por supuesto que representa algo benéfico, ¿no? Porque ya no es tan asimétrica la relación. Ahora, por supuesto que también la democratización del uso, del diseño y del desarrollo, pues conlleva riesgos. Y justamente lo que Lynn quiere dejar claro es que no debemos eh, ser tan ingenuos al decir democratización. O sea, hay que entrarle a los detalles. Cuando una empresa nos diga que va a democratizar cierta cosa, digo, no sé, cierto recurso, pues deberíamos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir por democratizar, ¿no? O sea, ok, democratizas el uso, pero no el diseño, ¿no? O sea, tus intereses son los que siguen predominando, ¿no? Sobre, sobre el diseño. Entonces, pues sí, definitivamente concuerdo con que hay que tener cuidado con estas tecnologías, ¿no? Y bueno, a mí en particular en mi investigación me interesa mucho, sobre todo el diseño. O sea, de este artículo yo me llevo sobre todo la cuestión del diseño y de cómo entender esta democratización, bueno, a este nivel. Y bueno, lo interesante es ahí pensar en qué medida el uso de ciertos sistemas está determinado por el diseño, ¿no? Porque no es nada más una herramienta neutra, o sea, el diseño de la tecnología influye en cómo se utilizan, ¿no? Y bueno, no sé si te respondo, José. Sí. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Alejandra. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Diego. Yo tengo tres preguntas con respecto a lo que expusiste del tema del texto. Me llamó la atención mucho la parte que dice, ¿cómo reducir las jerarquías de poder injustas? Eh, yo lo que entendí sobre esto, y bueno, la parte 2 dice, y reducir la brecha digital. Yo lo que entendí de la primera parte de cómo reducir las jerarquías de poder injustas, lo que comprendí fue que al trabajador, al usuario de alguna oficina, de algún desarrollo, se le permite comprender o aprender esta tecnología nueva, entonces yo la adquiero, por ejemplo, un desarrollador de Java, etcétera, ¿no? De algún programa. Yo absorbo parte de la inteligencia artificial para poder completar mi trabajo, para que me dé nuevas ideas, etcétera. En ese punto en el que yo estoy aprendiendo a usarlas, se desaparece ahí la jerarquía del poder con respecto a las jerarquías que tengo dentro de mi empresa, o están hablando de una jerarquía en general con la sociotecnología. Esa es una parte que no me quedó clara. Y la otra, la de reducir la brecha digital. A mí me suena esto como que de por sí hay una brecha generacional enorme. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de los boomers, ¿no? De la generación boomer. Es muy complicado que ahora ellos vayan a la par de muchas generaciones nuevas que nacieron con la web. Y ya no hablemos de la generación Z, que algunos de nosotros somos de ella, o de los millennials, etcétera. ¿Cómo voy a deshacerme de esa brecha digital si ni siquiera saben, o a la mayoría de los boomers no saben cómo
lo he dicho en otros seminarios, cómo es que puedo meter un contacto en mi celular, ¿no? Nuestros abuelitos, nuestros tíos nos los piden. ¿Cómo van a llegar a comprender cómo se maneja y en este aspecto de que dicen si van a ser el usuario final, debe de permitírsele que al ser democrática esta IA pueda permitírsele al usuario final involucrarse en el desarrollo, en el diseño de esta IA? No estoy comprendiendo esa parte de cómo se va a deshacer, cómo nos vamos a deshacer de esa brecha digital. Si yo misma que tengo conocimientos de hace 15, 18 años de COBOL, de Lotus, de programación, al día de hoy, el código de hoy de la IA y de otros programas me rebasan. Sí entendemos lo que es un algoritmo, sí entendemos lo que es la democracia. Ahora también, ¿cómo resolver estas brechas si no se ha podido resolver las brechas de género, la brecha generacional, la brecha digital, la brecha de tecnología? Porque vuelvo a repetir, hay muchas personas que no cuentan con estas tecnologías nuevas. Y ya no hablemos de una laptop. Entonces, esas son mis dudas que me están generando ahorita esto que dice cómo reducir las jerarquías de poder. ¿A qué nivel? ¿Nivel empresarial? Y como dices, detrás de quién está este poder que está desarrollando estas nuevas tecnologías, la IA que está ahorita en boga. ¿Detrás de quién está el poder detrás del poder? ¿Quiénes son los que de verdad se benefician? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, Alejandra. Yo pensaría que, bueno, no pensaría, de hecho sí está pensándolo a nivel social, o sea, jerarquías de poder a ese nivel, ¿no? Por supuesto que esto podemos pensarlo a otros niveles, ¿no? A un nivel más de una oficina, un nivel más laboral. Pero bueno, quiero traer a colación también un ejemplo relacionado con el ámbito laboral. Hay una plataforma que se llama el Turco Mecánico, Mechanical Turk, que, bueno, es una empresa de Amazon que precisamente, pues básicamente lo que hace es etiquetar datos. Y bueno, a este nivel, digamos, de trabajo, se han desarrollado estrategias para que los trabajadores del click o del crowdsourcing puedan, digamos, compartir estrategias para, pues, sacarle más provecho, ¿no? Pues sí, a su actividad. Entonces, podemos pensar, bueno, Lean está pensando, por supuesto, en cuestiones estructurales, de injusticia estructural, ¿no? Que son más complejas, pero también podemos pensarlas a otros niveles, ¿no? Y bueno, también lo que decía sobre la brecha digital, que se refiere a que el uso, democratizar el uso puede tener un efecto benéfico para reducir esta brecha digital, que se refiere pues al acceso desigual a las tecnologías, sobre todo de la información y la comunicación. Y bueno, quiero traer también a colación aquí una distinción que establece, de hecho, Lynn, entre acceso formal y acceso sustantivo. Y lo que ella dice, o que lo que mantiene, es que precisamente las iniciativas para reducir esta brecha son sobre todo formales. O sea, lo que se hace es eliminar las barreras que impiden el acceso, no sé, a las computadoras, a los recursos técnicos, pero no hay un acceso o no se propicia un acceso sustantivo. El acceso sustantivo lo que significaría, o lo que significa sería precisamente prestar atención también a ese tipo de cuestiones, ¿no? A las habilidades que una persona tiene que desarrollar para poder hacer un uso efectivo de una tecnología, ¿no? Pensemos en una computadora, como decías, ¿no? Ya no hablemos ya de cuestiones de programar y de que realmente, pues por algo son toda una profesión, ¿no? O sea, hay gente especializada en eso, ¿no? Pero sí, yo me quedaría con esa distinción. Me parece muy importante, ¿no? Un acceso formal, un acceso sustantivo, y pues la democratización del uso debería apuntar a un acceso sustantivo, ¿no? O también a cuidar esos aspectos. Muchas gracias, Diego. Me parece que Juan Roberto tiene también.
una pregunta, Juan Roberto. Levantaste la mano en el chat, ¿no? Me parece. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Este, pregunta y comentario. ¿No? Eh, ahorita que estaba escuchando tu ponencia, Diego, me preguntaba primero, y creo que es la base de este tipo de discusiones, ¿qué es democracia, no? Hasta donde yo tengo entendido, como psicólogo, y que se trabaja mucho en esta cuestión, es que nos ha permitido trabajar, por lo menos en cuestión cognitiva, de dejar de pensar que una sola persona o una minoría tiene el poder, ¿sale? O sea, somos la construcción de algo más. Entonces nuestras propias creencias a veces se tornan en contra de uno mismo y al verlo como una construcción o ser parte de algo más grande, disminuye la ansiedad y inclusive la depresión, ¿no? Entonces esta parte de la democracia, de hacer que la mayoría tenga poder y no solamente uno o unos cuantos, creo que eso tendría que quedar muy claro, ¿no? Porque si no, entonces caeríamos en un montón de cuestiones subjetivas sobre el concepto. Ahora, teniendo en cuenta esto, la democracia, eh, en el que supuestamente es para las mayorías, bueno, pues en realidad hoy las minorías son las que están gobernando, específicamente en cuestión de empresas, ¿no? Los monopolios son los que están ahorita en auge. Llámese Nvidia, llámese Amazon, llámese hasta mismo las empresas de Elon Musk, etc., ¿no? Entonces, creo que ahora, aunque en el texto menciona que sería un peligro que esto cayera o digamos se politizara, o es lo que más o menos entendí, pues yo creo que el concepto de Estado es muy diferente el de hoy al concepto de Estado que se manejó hace un poco más de 100 años. ¿No? Hoy las empresas, y lo estamos viendo ahorita con los aranceles, pues el Estado está siendo gobernado por empresas, ya ni siquiera es por la cuestión civil, ¿no? Entonces también ahí tendríamos que ver cómo también se ha ido modificando ese concepto de democracia. Y ahora, aunque minimiza mucho la parte técnica en el documento, pienso que sí debería de dársele un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Digo, no tenemos que ser expertos en programación, no tenemos que ser expertos en guías, o en mecatrónica, o en robótica, o en electrónica, o en mecánica, o en física, o todas aquellas ciencias que han hecho que se construya lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eh, o ciencias naturales, que se basa mucho también en esto para los modelos. Pero sí tener un conocimiento muy básico, aunque el doctor en la ponencia pasada decía que muy probablemente ya no se iban a utilizar los ceros y unos. Yo pienso que sí, pero de manera caótica, ¿no? Como debe de ser ahora con los procesadores cuánticos. Los ceros y unos por el momento no veo que desaparezcan. Entonces es la gran oportunidad para que las mayorías se empiecen a empapar de ello, aunque las mismas empresas hoy en Internet están promocionando el que ya no se estudie computación, ya no se estudie programación, porque ¿para qué? Si ya las IAs lo van a hacer por nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos mensajes, ¿no? Entonces sí es muy importante ello, porque si no, entonces caeríamos en solamente esta parte de ser representados por alguien. ¿Quiénes? Quienes sí tengan esos conocimientos y entonces no se estaría construyendo esta democracia, la cual pienso que el documento y tú nos has querido expresar. Entonces, ya para ir cerrando mi comentario, entonces la inteligencia artificial también no hay que verla como algo general, es muy específico. En psicología se maneja por cuestiones muy específicas, tanto las de grosso modo o de grosso o cuestiones generales, hasta las más complejas o orgánicas, ¿no? Que ahora se van proponiendo poco a poco. Entonces, también el concepto de inteligencia, también hay que discutirlo, porque no es como nos lo está mostrando ahorita la cuestión tecnológica, y lo pongo entre comillas. Y entonces, solamente para resumir, aquí la tarea es de que sí, los que pertenecemos a cualquier área de la ciencia, tenemos que ya empezarnos a empapar de cuestiones básicas que a lo mejor para hace 20 años, por ejemplo, en mi caso que estudié ciencias de la computación,
decía, pues ¿para qué voy a estudiar otra cosa? No, ahora no es que estudiemos de todo, pero sí es eso que estudiamos, filosofía, psicología, biología, antropología, qué sé yo, más conceptos básicos de programación, por lo menos teorías de cibernética para acá, por lo menos. Entonces, no sé qué piensas de lo que acabo, más que hacer una pregunta, es de que lo que acabo de comentar, Diego. Una disculpa si me extendí. Gracias. Gracias, Juan. Pues sí, pues varias cuestiones, ¿no? Sobre las que hemos estado comentando. Precisamente, democracia no es un término con un solo significado y tiene una historia compleja. Y esto es parte de la labor de la filosofía política, ¿no? Como ir, pues, identificando los significados, ¿no? Y qué tipo de prácticas. Y bueno, dentro de este panorama que puede haber de la democracia, bueno, yo personalmente creo que más que pensar en mayorías, la democracia, un elemento muy importante, al menos de cierta concepción, debe ser el equilibrio de poder, ¿no? Que no haya esas asimetrías tan grandes, ¿no? En este caso, pues en el ámbito tecnológico. Y esto, pues, quiero conectarlo con lo que decías, ¿no? Esto último me parece muy pertinente. Cuando pensamos en democratizar estas tecnologías, el alfabetismo, bueno, el alfabetismo, ¿no? Digital, pues que ahora debe formar parte, ¿no? Como de la educación general, este tipo de nociones, ¿no? De programación, pero eso es muy importante, ¿no? Para democratizar, o sea, no es que todos vayamos a ser programadores expertos, ¿no? Y tampoco es necesario, ¿no? El mundo sería muy aburrido tal vez, pero sí es importante que desde esta perspectiva de democratizar el uso, pues también, bueno, no solo el uso, el diseño, pues que tengamos ese tipo de educación, ¿no? Ya en el básico. Y bueno, en psicología yo desconozco completamente si se llega a discutir sobre cuestiones de democracia. Eh, lo único que en el artículo aparece es como el beneficio cognitivo, ¿no? De la democracia y que tiene que ver también con esto del equilibrio de poder. O sea, más personas pueden también contribuir a mejores soluciones. Y bueno, eso es lo que diría, Juan. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que han participado. Creo que han dado comentarios muy, muy interesantes. Y bueno, seguimos aquí, entonces si alguien más quiere decir algo más, todavía tenemos tiempo. Yo quisiera también decir algunas cosas, ¿no? Escuchándolos a todos, creo que han surgido varias cuestiones interesantes. Eh, Obviamente muchas con el tema directo del artículo, pero creo que también un poco con de lo que se trata, en particular estos seminarios de lectura de artículos, ¿no? Que además creo que puede ser interesante también para ti, Diego, que estás trabajando en tu tesis, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero, pues un punto, digamos, en estas sesiones que hace apenas el semestre pasado las iniciamos, la idea era que leyéramos el artículo y luego un poco lo discutiéramos entre todos. Y bueno, pues al final de cuentas estamos discutiendo con las ideas del autor del artículo, que no está aquí, pero que, pues que, digamos, vamos a poder discutir con lo que él está pensando, ¿no? Eh, Nada más lo menciono porque a veces me parece que los comentarios son como si Diego es el que pensara lo que dice el artículo y no es tanto eso, sino que pues más bien él lo que hizo fue exponerlo, ¿no? Pero está bien, o sea, digo, si no les gusta lo que dice el artículo en algunas partes, pues también está muy bien que lo expliciten. Y que además, por ejemplo, Diego, a ti eso te podría servir, pues también para hacer como una crítica y yo creo que también para afinar algunos de los conceptos o de las cuestiones que tienes que decir en tu tesis de inicio, pues también para posicionar tú dónde vas a estar, ¿no? Entonces yo te diría que si tomes nota de muchas de las cosas que te han comentado aquí, porque a lo mejor en la introducción de tu trabajo o así vas a tener que decir, bueno, a ver, yo si voy a hablar de democracia, quiero entender esto, ¿no? Estoy pensando en este asunto, así.
Entonces, bueno, eso nada más era un poco una cuestión como general sobre estas sesiones. Y bueno, por otro lado, pensando en lo que han comentado todos y como en el problema que estamos enfrentando, ¿no? En grande, pues, que es este asunto de, pues, de que las herramientas de inteligencia artificial están hoy aplicando, gobernando de alguna manera muchas de las actividades que ahora se realizan. Se ha introducido muchísimo en muchos ámbitos de la sociedad. Y entonces, creo que un asunto importante es que una dificultad que tiene el tema que estamos tratando de ver hoy y que han salido, ¿no? Que muchos se han dado cuenta, es que creo que es un problema multifactorial. O sea, por un lado tenemos esta herramienta tecnológica que nos permite hacer muchas cosas distintas, que inventaron los ingenieros, científicos, computólogos, y que después pues la sacaron al mundo, y entonces muchas personas pueden usarla o pueden no usarla, ¿no? Dependiendo tanto de si la conocen, si tienen acceso a ella, si saben cómo funciona, si pueden hacer más desarrollos con ella o no. Y todo esto pues dentro de nuestro entorno social en el que formamos parte de algún estado, ¿no? De alguna noción de nación, que además en estos términos sociales pues es donde entra en juego un poco la cuestión de la democracia, ¿no? O sea, nosotros por lo menos los que estamos aquí, creo en esta sesión, pues es que se supone que vivimos en países democráticos, ¿no? Y que ahí obviamente hay un montón de discusión sobre qué significa eso. Hay muchas discusiones sobre pues si son buenas democracias o malas democracias, eh, y eso no lo vamos a resolver tampoco, ¿no? O sea, es como muy difícil, digamos, pues sería muy difícil intentar resolverlo todo. Por eso digo que es una cuestión multifactorial, ¿no? Pero también por eso creo, Diego, que tienen mucha razón cuando te dicen, bueno, si tú vas a hablar de esto, ten mucho cuidado con qué te vas a comprometer. O sea, tú sí tienes que decir que vas a entender por democracia en alguna medida, ¿no? Y a lo mejor eso es algo que a la autora del artículo le podríamos cuestionar, ¿no? O sea, por eso nos estaban comentando aquí, ¿no? Que está pensando cuando habla de ese término, ¿no? En general. Ahora, por otro lado, pues también es cierto, y eso también lo hemos discutido muchas veces en otros seminarios, y es algo que se dice mucho, ¿no? Hay, digamos, las herramientas de inteligencia artificial en las que normalmente pensamos, en las que pensamos que funcionan principalmente en el mundo, pues sí es cierto que a lo mejor están controladas por las grandes empresas que las crearon y que las lanzaron, pues para que la gente en general las pueda usar. Y todo eso pues va a tener un montón de cuestiones particulares pues que tienen que ver con eso, ¿no? Con que pues son como cuestiones empresariales, de herramientas que surgen dentro de entornos empresariales. Y el asunto es cómo se va pues esto difundiendo, ¿no? Otra vez a muchos niveles sociales, que llega un momento en que nos da la impresión, eso creo que es interesante también en términos sociales, que todos lo pensemos, ¿no? Que ahora tenemos que discutirlo todos porque está afectando la vida de todos en diferentes niveles. Y por eso los estados tienen que legislar sobre estas cuestiones y las universidades tienen que hacer códigos y también legislar sobre cómo se van a usar. Y tenemos que hacer grupos grandes y eventos grandes para decirle a la gente, no, pues todos tenemos que pensar en esto. Y a lo mejor incluso fíjate, ya llega como otro sentido de democratización que de alguna manera estaba como metido en la lectura, a lo mejor, tal vez no de este modo, pero podría salir de algún lugar por ahí, eh, que significa como hacer que todos reflexionemos más sobre lo que está pasando con estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y todos somos todos, ¿no? O sea, todos los ciudadanos de cualquiera de estos estados de los que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pero entonces ahí, como están también diciendo muchos, ¿no? Si nos quedamos solo en el asunto de, bueno, estas herramientas que generan estas empresas y que entonces traen sus intereses y dentro de este contexto político-económico en el que estamos, pues sí, podemos darnos cuenta que va a haber muchos problemas derivados de eso y que a lo mejor parece que hay pocas cosas que podemos hacer, cualquiera de nosotros, con respecto a eso.
Y a lo mejor sí, o sea, digo, eso ya es como una cuestión que habría que ver desde muchas perspectivas distintas, pero también a lo mejor podríamos pensar como, ok, sí, o sea, formamos parte de este sistema y por eso nos va a generar ciertas limitaciones y todo, pero a final de cuentas, estas herramientas tecnológicas también se pueden desarrollar en otros ámbitos distintos a los de las empresas, en otros entornos con otros recursos, ¿no? Las universidades, por ejemplo, no tendrían por qué estar de inicio centradas a hacer lo que digan los empresarios, ¿no? O los mismos gobiernos podrían proponer que se gestione, tratar de hacer estas herramientas de otras maneras. Y entonces también por eso puede tener sentido tener conversaciones como estas y discusiones como estas, porque también puede ser como, bueno, pensemos en todo esto más allá, como dentro del entorno político, social, económico en el que ya estamos acostumbrados a como estar y desde donde podríamos también eh, creer que de alguna manera estamos como atrapados, ¿no? Pero pues como dicen, o sea, tampoco es tan así, aunque parece difícil, digamos, ver todo el panorama completo, ¿no? Ahora, un asunto importante creo es que si estás pensando, o sea, creo que algo que sí necesitarías tú en particular para tu tesis, si estás pensando en la cuestión de la justicia, que fue lo que dijiste, ¿no? De todos los valores al final decidiste quedarte con justicia, y entonces eso te lleva al tema de las injusticias con las herramientas de la inteligencia artificial, eh, pues es otro concepto de eso, es muy problemático, que entonces también vas a tener que decir cómo lo vas a entender y a lo mejor decir, toda esta discusión que se da en los entornos de inteligencia artificial sobre las injusticias algorítmicas va a tener un trasfondo necesariamente de tipo social, de tipo político, de tipo filosófico, porque es la única manera casi de plantear ese problema, porque si no, no se plantearía. Y normalmente, bueno, ni siquiera sabemos si los que lo plantean lo tienen muy claro, ¿no? Ya, esa es otra de las cuestiones que habría que a lo mejor cada vez que pensemos, que leamos a alguien que está hablando de estos temas, como preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuál es su planteamiento de justicia? ¿Cuál es su planteamiento de democracia? Etcétera. Pero bueno, tú vas a tener que aclararlo como para lo que tú vayas a querer decir sobre eso, ¿no? Y eso creo que es algo que puedes rescatar muchísimo de la sesión de hoy, ¿no? Y que, bueno, que espero que también ayude a que algunos de los comentarios que te hicieron, pues también te les dé más elementos como para seguir pensando, ¿no? En lo que estamos viendo. Porque a final de cuentas, como que se ha ampliado mucho la discusión sobre injusticia algorítmica, pues porque sí se está viendo que en los usos en los que ya se está dando la inteligencia artificial en general, como la conocemos, que como dicen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los términos, pero bueno, o sea, ahorita es meternos en otro problema que tampoco podemos tratar ahorita. Sí ha causado muchos problemas y pues por eso se empezó a hablar también con ese término, ¿no? De ese tipo de problemas. Pero bueno, pues que obviamente va a ser difícil de enfrentar, pero pues que tenemos que enfrentar, pues porque nos interesa lo que está pasando en el mundo con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría eso. Y si querían, a ver, Elizabeth, si quieres darnos tu comentario. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues primero que nada, creo que las opiniones que han dado los colegas están centradas en el campo de conocimiento en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, yo le sugeriría al colega que desde uno de las referencias que se manejan, que es de Elizabeth Anderson, la democracia es muy puntual desde la parte de las instituciones. Creo que también se tendría que sesgar un poquito más el hecho de a dónde quiere verificar o cuantificar, no lo sabemos también con precisión, esta parte de la injusticia, justicia, el tipo de organización, porque los conceptos varían, pero creo que desde la epistemología de la democracia que maneja Elizabeth Anderson y que está dentro de las referencias del documento que se nos dio a leer, creo que desde ahí se postula muy bien cómo va enfocado a las instituciones y desde esta epistemología social, ¿no? Entonces creo que si te sirve este comentario, porque todos podemos dar un punto de vista, pero si tú delimitas específicamente para dónde lo quieres orientar, porque suena un poco muy general lo que presentas,
creo que ahí tú ya sesgas estas connotaciones, porque todas las participaciones que podemos hacer es desde nuestro marco de referencia que tiene que ver con el campo de conocimiento que manejamos. Entonces, y viene en su artículo de la epistemología de la democracia, ahí viene de esta autora y creo que te precisa algunos elementos, porque el impacto de cómo se da esta democratización también varía con respecto a la infraestructura, los recursos, en dónde lo estoy aplicando, etcétera, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, bueno, de hecho, la referencia ya la subrayé. Sí, la voy a revisar. Y bueno, yo voy empezando, digamos, ya a profundizar como en conceptos como democracia, como justicia. Y sí, pues parte del trabajo es delimitar, ¿no? Precisamente aclarar con qué significados me voy o con qué interpretaciones me voy a comprometer. Pero sí, ese es parte de todo esto, ¿no? Y bueno, yo reitero o sea, más allá de una tesis, ¿no? Pues, o sea, realmente es importante que entremos a estas discusiones, ¿no? Porque, o sea, finalmente son tecnologías sobre las que ya hay que regular, ¿no? O sea, son una realidad que ya está con nosotros, ¿no? Bueno, a veces se hace la distinción entre problemas de corto y largo plazo, ¿no? En relación con la inteligencia artificial. Y pues estos son los problemas de corto plazo, ¿no? Con los cuales ya vivimos, ¿no? Y sobre los que hay que reflexionar. Y bueno, muchas gracias, Elisa. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Sí, que además esto que comenta Elizabeth también me parece muy interesante en términos de que muchos de los comentarios anteriores eran más bien con respecto a como a la cuestión individual, ¿no? Muy personal de cada quien, eh, de cómo se relaciona con la inteligencia artificial y cómo la va a usar y cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Y sí es cierto que esta parte como de las instituciones, que además, por ejemplo, la parte de gobernanza está muy relacionada con eso, pues también es como otro tipo de problemas que no necesariamente va a ser el mismo que desde la perspectiva individual, ¿no? Aunque al final de cuentas pues también van a estar relacionados, ¿no? Y eso sí es como muy interesante, ver cómo plantear por separado y luego la relación entre ellos y cómo se relacionan, ¿no? Entonces, bueno, eso también tenlo presente, o sea, como cuando hables, si estás pensando, ¿no? Como en los individuos, o si ya estás pensando en las instituciones, y pues eso también te va a hacer como algo de diferencia, ¿no? Sobre lo que quieras terminar diciendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo sí, ahorita recordé que varios de los comentarios que hicieron antes, sobre las dificultades de enfrentarnos a herramientas que están cambiando constantemente, ¿no? Para las que nos dicen todo el tiempo, pues estos mismos, normalmente, pues, algunos personajes que tienen como mucho poder dentro de estas áreas tecnológicas y muchos de los que están lanzando la tecnología, ¿no? Esto de, bueno, pues va a cambiar tanto, que ya todo va a cambiar, los trabajos van a cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que más bien como que nos insisten mucho en que las habilidades van por poder transformarnos siempre, estar adaptándonos a lo nuevo, estar todo el tiempo capacitándonos, ¿no? Como decían, ¿qué vamos a hacer con generaciones que a lo mejor no quieren, no es que no puedan, que a lo mejor puede haber algo de que no puedan, pero también a lo mejor no quieren, ¿no? Aprender este tipo de cosas. Y pues ni modo, ¿no? O sea, como las vamos a obligar o no. Y yo también les diría que sobre eso, o sea, es verdad que los que lo están presentando así, y es verdad que en cierto sentido así está funcionando, pero también creo que debemos otra vez ser como muy cuidadosos y también ver entonces en dónde hay que poner resistencia también como sociedad, ¿no? O sea, pensando como en los entornos grandes, otra vez democráticos, eh, porque a final de cuentas, ¿no? Imagínense que si de veras les compramos la idea de la incidencia que estas herramientas pueden llegar a tener, y con algunas de las lecturas
grandes de lo que implican o de lo que significan desde ahí, que dicen, bueno, van a superar a los seres humanos en todo, ya no, nosotros ya no tendríamos que hacer casi nada, porque esto va a ser ya todo, los cálculos, las lecturas, las interpretaciones, los razonamientos, ¿no? Como que es, para empezar, aceptar una lectura de lo que son estas herramientas que de algún modo nos están imponiendo, porque ni siquiera sabemos quién está realmente detrás de decir esto y por qué lo están diciendo y si de veras estas herramientas van a tener ese poder o lo tienen o no. Y muy al inicio de su desarrollo, que tampoco estamos en un momento histórico como para saber si de veras van a ser tan disruptivas o no. O sea, hay que irnos con mucho cuidado todavía, ¿no? Por ese lado. Y por otro, pues sí es cierto que posiblemente tenemos que pensar mucho para qué las queremos usar, hasta dónde están los límites de estas herramientas, dónde están nuestros límites, dónde está nuestro conocimiento de ellas y nuestro posible conocimiento de ellas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no todos vamos a ser ingenieros en computación y de hecho los mismos ingenieros en computación tienen dificultades para entender muchas de las maneras en que estas herramientas funcionan, ¿no? Todo este problema de las cajas negras y la explicabilidad, y por eso hay tanta gente también pensando en esos problemas. Entonces, no sería solo un problema de la generación de los baby boomers, ¿no? Pues ya es un problema para todos, que podría haber algún nivel en el que ya no entendemos cómo funcionan y ya no lo vamos a poder arreglar, digamos. Si de veras eso fuera, ¿no? ¿Qué querría decir eso? Pero de todas maneras, entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué sociedad queremos crear entre todos pues, alrededor también y relacionado con el uso de esta tecnología, ¿no? Eso es como otro de los problemas que yo creo que también tenemos que pensar entre todos y pues, que ir resolviendo, ¿no? Y que ir como moviendo. Pero pues yo los invitaría a que digamos, no nos quedemos solo con el panorama que normalmente nos están vendiendo, con el hype de la inteligencia artificial, que ahorita está como muy en grande, sino a que seamos muy críticos con todo eso y a que seamos cuidadosos, ¿no? Porque pues obviamente uno de estos problemas que avanzan muy rápido y cambian muy rápido es verdadero, pero pues también por eso mismo no deberíamos pensar que que tenemos que seguir esa carrera para empezar, o que tenemos que aceptarla así nada más, o que ya no hay nada que podamos hacer con respecto a eso, ¿no? Pues más bien hay que ver al contrario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entre todos? Yo diría eso. Y bueno, no sé si alguien quiera dar un último comentario, o tú mismo, Diego, no sé si quieras dar algunas reflexiones finales. Sí, bueno, pues definitivamente, bueno, conectándolo con lo último que decías, ¿no? De pensar sobre cuáles van a ser los fines de estos sistemas. Quiero destacar que es el diseño, yo le apuesto al diseño, digamos, yo tengo mucha fe en el diseño, en su potencial democratizador, ¿no? Porque justamente a veces se piensa, ¿no? Que la tecnología es determinista y el diseño viene dado por la propia tecnología. Y eso muchas veces es falso, ¿no? O sea, quien diseña, siempre hay alguien detrás, ¿no? De un diseño. Por supuesto, esto no significa controlar todos los efectos, ¿no? Que puedan derivarse de un diseño, ¿no? Pero al menos me quedo con el énfasis en la reflexión sobre qué valores vamos a querer imprimir en estos sistemas, ¿no? Aunque no sea la solución a todos los problemas, pero sí es un paso importante, considero, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que la tecnología se nos impone desde fuera y realmente, pues, digamos, mi interés con el diseño democrático, pues es precisamente abrir las posibilidades negadas, ¿no? En la modernidad. O sea, ya tal vez me estoy desviando mucho, pero es el capitalismo, ¿no? La modernidad capitalista, digamos que se apropia de la tecnología, ¿no? De todo ese poder. Y esto es muy marxista, ¿no? Por supuesto, de los medios de producción. Pero hay una gran promesa ahí, ¿no? En democratizar todo ese potencial. Y pues me quedo con eso, sí. Muchas gracias también por los comentarios, las reflexiones. Por supuesto que todo esto abona, ¿no? A mi trabajo de investigación y
Bueno, creo que estuvo un poco enredada la exposición, también pido disculpas por eso. El formato digital, realmente a veces no ver más que mi pantalla, no sé, siempre estoy enfrente de la pared, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias también por la paciencia, ¿no? Y la atención. Y pues esto, gracias. No, muchas gracias a ti, Diego. Estuvo bien la exposición, no te preocupes, ¿eh? Em, bueno, pues, a ver, un comentario de Juan aquí en el chat. Nos dice, solo quiero comentar que ciencias de la computación es algo más que números. La psicología nace de la misma filosofía. Así que tenemos que discutirlo, aunque algunos compañeros por el área que trabajan no lo profundicen, es parte de la discusión. Excelente tema. Sí, no, estamos muy de acuerdo con eso y en realidad yo creo que más bien ya no pudimos discutir un poco más ahora, pues porque ya tenemos limitaciones del tiempo, pero pues ojalá nos sigan acompañando y seguramente habrá sesiones en donde otra vez volvamos a discutir sobre estas cuestiones que siguen siendo grandes cuestiones, ¿no? Eh, que bueno, pues esta semana que está haciendo el Congreso de Inteligencia Artificial de la UNAM, un congreso grande, muy interesante, han salido varias de estas cuestiones en las diferentes sesiones, entonces, pues muy bien, ¿no? Y bueno, pues yo creo que entonces lo cerramos aquí. Les agradezco a todos, ¿no? Los que nos acompañaron hoy, los que comentaron, los que leyeron el artículo, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. De eso se trataba. Me parece que fueron reflexiones muy, muy buenas, muy interesantes. Todos nos vamos con tarea para seguirlo pensando. Eh, entonces, pues muchas gracias a todos. Invitación política, pues yo creo que sí es un poco invitación política, ¿no? Eh, muchas gracias también a los comentarios que están poniendo en el chat. Y bueno, pues entonces lo dejamos hoy aquí. Les estaré enviando el correo para las próximas sesiones. La convocatoria para el Congreso de la Asociación Filosófica de México se amplió, entonces todavía tienen la oportunidad de mandarnos su ponencia hasta el 30 de abril, por si alguien quiere mandar algo. Y pues aquí los esperamos la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye.